Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con el tercer video de la explicación de la matriz de marco lógico for Dummies, la cual, como hemos dicho, es una matriz de marco lógico normal, pero que se ha desagregado en lo más posible cada una de las cuatro columnas típicas de la matriz tradicional. Aquí lo que vamos a empezar por la columna objetivo. Lo que vamos a ver en la columna objetivo es que tiene una zona de jerarquías, una columna de jerarquías, otra de narrativo y otra de costo. Ahora, ¿cómo funciona esto? Lo que se ha hecho ha sido poner en la columna de jerarquías unos símbolos que nos ayuden a tener una idea del, del concepto que está asociado a este símbolo, ¿no? Es decir, por ejemplo, para lo que es un fin, ¿no? Por ejemplo, en este caso, conservación de la identidad cultural de los pobladores de la zona de influencia del complejo arqueológico de Huanucopampa, ¿no? Este es un fin grande. Su símbolo puede ser OE, que sería, por ejemplo, objetivo de desarrollo, objetivo estratégico o objetivo de desarrollo, OD o OE, es decir, una simbología. Aquí es donde ya entra a tallar las tres columnas, ¿no? Por ejemplo, un proyecto tiene un objetivo, como lo hemos visto en el marco en el árbol de medios y fines. El objetivo central del proyecto, ¿cuál es? La puesta en valor del patrimonio histórico cultural del complejo arqueológico Huanucopampa, sector 3. Entonces, este objetivo central que busca el proyecto, su jerarquía que le hemos puesto, su símbolo, le hemos puesto PU, propósito único. ¿Por qué? Porque generalmente los proyectos buscan un propósito único. Y es una forma de poder recordar eso. Y este es su costo, ¿no? 5.103.000 soles. Ahora bien, aquí podemos ver que este proyecto con propósito único que tiene este presupuesto está constituido ¿de qué? De componentes. Estos componentes, como lo vemos aquí, son el componente 1, componente 2, componente 3. En cada uno de estos componentes están sus narrativos, es decir, el concepto, ¿no? Componente 1, recuperación del patrimonio cultural. Componente 2, implementación del circuito. Componente 3, difusión y sensibilización. En cada uno de estos componentes están el costo. Por ejemplo, para el componente 1 su costo es 1.081.000 soles. Componente 2, 2.513.000. El componente 3, 70.000. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos los costos directos del proyecto. Ahora, ¿estos costos directos de dónde salen? Los costos directos, si te das cuenta, es la suma de los componentes del proyecto. Es decir, son aquellos costos que tienen que ver con el objetivo del proyecto. Son como costos de obra, podrías decirle, o costos del núcleo del proyecto, es lo que constituye en sí el proyecto, que se diferencia de lo que son los costos indirectos, que son costos que no se pueden asociar a una determinada parte del proyecto. Son más que nada, por ejemplo, costos administrativos, temas de impuestos, algunas gastos generales, que son básicamente cuestiones administrativas. También está ahí lo que son, a veces se tiene que pagar seguros para trabajadores, compensaciones sociales, el tema del expediente técnico previo al inicio del proyecto, algunas cuestiones imprevistos, ¿no? Todo eso se constituye dentro de lo que son costos indirectos. Este tema de costos indirectos está acá. Vamos a un poco abajo. Es la suma de todo esto, ¿no? Acá está lo que yo les digo, gastos generales. Para gastos generales también tiene un símbolo. Para que es un costo indirecto. Por ejemplo, se pone CI1, CI2, estudio definitivo, CI3, supervisión, CI4, imprevistos, CI5, impuesto IGB, o lo que en algunos otros países es IVA, ¿no?
Entonces esas son las tasas que se han tomado, y como podrán ver, se han tomado respecto a CD. ¿Qué es CD? CD es el costo directo. ¿Por qué? Porque, es decir, los costos indirectos, al no poderse aplicar o ser parte de un componente determinado que conforman el costo directo, entonces estos terminan siendo básicamente prorrateados entre todos, asignados por algún tipo de proporción. Por eso es que es típico que un estudio preliminar, como es un perfil, estos costos indirectos o estas partidas de costos indirectos se asignen mediante un porcentaje, ¿no? Algunas en el estudio definitivo podrán detallarse con mayor precisión, por ejemplo los gastos generales, ¿no? Lo que es un poco más difícil de detallar pues son los imprevistos, que por su mismo concepto pues es difícil de detallar, ¿no? Y siempre hay alguna cosa que se puede escapar. Bueno, acá está lo que es el costo. Regresemos al componente 1, ¿ok? Al costo del componente 1, y nos vamos a preguntar cómo se constituye o estructura este costo. Este costo se estructura de la suma de los costos de las actividades que constituyen el componente 1. Vamos a ver que nosotros hemos usado un símbolo también para las actividades que nos permite rápidamente poder asociarlo al componente. Vamos a ver. Este es, pues, por ejemplo, las actividades tienen este símbolo. A11 es actividad del componente 1, la actividad 1 del componente 1, la actividad 2 del componente 1, la actividad 3 del componente 1, la actividad 4 del componente 1, la actividad la actividad 5 estaría ahí arriba, la actividad 6 del componente 1. Entonces, acá también se utiliza esto, lo que son el narrativo y sus costos. Entonces, del mismo modo se procede con lo que es el componente 2. El componente 2 también está constituido de actividades, ¿no? Como podemos ver aquí, estas actividades son la actividad 1 del componente 2, la actividad 2 del componente 2, la actividad 3 del componente 3. Es decir, está compuesto por 3 actividades. El componente 3 está compuesto de 2 actividades. La actividad 1 del componente 3, la actividad 2 del componente 3. Entonces, eso es yo lo que les decía en el anterior video. ¿Qué es al final un proyecto? Un proyecto, si te das cuenta, ¿qué es? Es simplemente un grupo de actividades, ¿no? Por ejemplo, esta, que corresponde al componente 3. Este grupo de actividades que ha sido agrupada o ordenada de una manera tal que te permite conseguir un objetivo. Es decir, las actividades se agrupan de modo tal que se constituyen los componentes, y a la vez todos los componentes se agrupan y se constituye el proyecto que tiene un objetivo determinado. Vamos a ver con el tema de los indicadores. Vamos a la otra columna. Se está moviendo un poco. Bueno, lo que son los indicadores, aquí ya se explicó un poco, ¿no? Vamos a tomar un indicador, por ejemplo este de acá, el que corresponde al objetivo del proyecto, ¿no? Que son los visitantes anuales al complejo arqueológico, ¿no? Ese es el nombre del indicador. Ahora esta es la fórmula de cálculo o cómo se va a operar esto, que es un conteo de visitantes. Unidad de medida va a ser numérica. Actualmente está en 0. El objetivo que se espera
sería 220.000 personas. ¿En cuánto tiempo? En 10 años. Básicamente esta es la misma forma en la que se ha incluido los indicadores de todos los demás partes del proyecto, ¿no? Por ejemplo, de los componentes, de las actividades. De esa forma se ha trabajado. Ustedes lo pueden revisar con calma. Y ahora vamos a continuar con los medios de verificación. Los medios de verificación, ¿no? Lo primero que podemos ver del objetivo central, que es esto, y que su indicador es esto, visitantes, ¿no? Visitantes anuales al complejo arqueológico. Lo que se va a ver aquí es, muy bien, tú tienes este indicador, ¿y de dónde vas a sacar la información? Va a ser fuente primaria, sistema de control de visitas en el centro arqueológico Huanucopampa, ¿no? Efectivamente, para controlar el número de visitantes tienes que tener un control, un registro en el sitio. ¿Cómo lo recopilo? Boletos de ingreso. ¿Cuál es el nivel desagregado? Centro arqueológico Huanucopampa. La unidad de medida, el visitante. ¿Quién lo va a realizar? ¿Quién va a realizar este acopio de información? El programa Capañán va a ser responsable. El método de análisis va a ser un simple conteo. Frecuencia, el conteo de visitas deberá hacerse una actividad rutinaria, es decir, diaria. La aplicación lo usará el responsable de la unidad ejecutora programa Capañán para medir el impacto de su inversión en lo que se denomina evaluaciones post, ¿no? ¿En qué formato va a ser entregado dicha información? Informe físico y versión digital de esta información que sabemos que va a ser diaria. ¿Cómo va a circular esta información? ¿No? Se distribuirá por medio del sistema de trámite documentario institucional. De seguro va a llegar a algunas determinadas oficinas. Aquí estamos viendo lo que es la última columna. Bueno, en lo que respecta a los medios de verificación, de esa manera se ha trabajado toda la columna, ¿no? En lo que respecta ahora a lo que son los supuestos. Los supuestos se han desagregado en 4 columnas, pero podríamos decir que estas columnas son las desagregadas, ¿no? Y esta es la que compendia a estas 3. Por ejemplo acá, igual partimos con el proyecto busca este objetivo, pero a veces la realidad es esquiva, o pasan cosas, o acontecen diversos imprevistos, que por su mismo nombre, en este momento, en este estado de formulación, no los tenemos en la cabeza o no los podemos vislumbrar. Entonces, estamos queriendo lograr este objetivo con este proyecto, pero puede ser que hayan cosas que estemos dejando de lado. Entonces tenemos que hacer unos supuestos, es decir, ejecutando todos estos componentes y asumiendo este supuesto, lograremos conseguir este objetivo. Bueno, entonces, por ejemplo, los componentes de este objetivo son 100%. Habrá integración con los servicios que brindan los operadores turísticos en la región en un tiempo o plazo 5 años. Entonces, con estos datos se procede a la redacción del supuesto. El centro arqueológico se integrará al 100% con los servicios que brindan los operadores turísticos en la región al año 5 de su operación. Es decir, seguirá integrando poco a poco 10, 20, 40, 50, 80 hasta llegar al 100% en el año 5. De esta manera se ha trabajado todos los supuestos, igual como los medios de verificación, los indicadores. Donde nos hemos detenido un poco ha sido explicar un poco el tema de los objetivos, que es la parte central, ¿no? Y lo demás es básicamente, las demás columnas hacen referencia a esto, ¿no? No olvidemos que la matriz de marco lógico tiene una lógica vertical y otra horizontal, ¿no?
Entonces, eso lo puedes encontrar en muchos videos y muchos planteamientos que hay en la web. En este caso hemos tratado de proponer algo diferente. Espero que haya sido de su agrado y en todo caso esperamos todas las recomendaciones posibles y sugerencias. Gracias por todo. Hasta la vista.